Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1248 del presente año, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto en la acción promovida por la entidad Plantas de Exportación Sociedad Anónima contra el último párrafo del artículo 5 y del artículo 6, ambos de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del auto apelado y efectuará las advertencias correspondientes a la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Muchas gracias, señor presidente. El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio de la República de Guatemala, constituido en Tribunal Constitucional, en el auto de primer grado fechado el 7 de marzo de 2018, consideró: al examinarse los argumentos expresados por el postulante, se establece como primer aspecto que se hace menester para poder establecer la existencia de la colisión de las normas denunciadas el planteamiento de un razonamiento suficiente de relación entre la ley o norma atacada y el eventual fallo, que ponga en evidencia que su aplicación puede transgredir las disposiciones constitucionales que el interesado señala, debiendo ser por ello inaplicable en el caso concreto. No obstante, en el caso de análisis, el postulante no cumple con ese requerimiento, faltando así a la técnica jurídica. En tanto, pone el énfasis de su argumentación en que el hecho de que, al no ser necesario el procesamiento penal ni resolución definitiva o previa de los jueces que conozcan el caso penal para poder investigar sobre las causales de extinción de dominio y ejercer la acción, constituye la más grave violación porque despoja de la presunción de inocencia a cualquier persona, y que cualquier ley que sea aprobada con semejante atrocidad, aunque sea la mejor ley del mundo, y se convenga por muchos en que generará un efecto beneficioso para la sociedad, la misma es nula ipso iure por violar la Constitución, agregando que tal violación es como un pecado original de la ley, que solo puede ser expiado con la nulidad ipso iure, adicionando que a la vez que se socava el régimen jurídico constitucional del país, equivale a exhortar a corromper la ley desde su nacimiento hasta su aplicación al caso concreto, así como a avanzar hacia la ilegalidad y no hacia cualquier ilegalidad, sino a la más grave, que es la violación de los preceptos de la Constitución Política de la República que rige el debido proceso, el derecho de defensa y la presunción de inocencia, pilares fundamentales dentro de un Estado de Derecho eminentemente constitucionalista y respetuoso de los derechos humanos, agregando incluso en su alocución oral en el día de la vista que la ley de extinción de dominio fue creada por 158 diputados que no solo no entienden de leyes, sino que únicamente copiaron la ley de la existente en Colombia. Discurso que, si bien puede calificarse de deontológico, no es suficiente para sustentar la inconstitucionalidad que planteó, puesto que tales afirmaciones no coadyuvan a determinar por qué el último párrafo del artículo 5 y el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio contravienen los artículos 12, 14, 175 y 204 constitucionales precitados. Lo que tampoco fue factible determinar de los medios de prueba que ofreció, en el entendido que el primero de ellos se refiere al acta notarial de su nombramiento como administrador único y representante legal de Planteas, SIC, de Exportación Sociedad Anónima, que es obvio en nada incide en el tema controvertido, y el segundo consistente en el proceso de extinción de dominio completo, el cual identificó en letras, y que por lo tanto es el dato que prevalece con el número 01175-2015-00029 a cargo del oficial segundo, proceso que es distinto al proceso subyacente
Esto es el número 01175-2016-00037. A lo indicado se suma que el supuesto conflicto o inconstitucionalidad que éste señala no existe bajo ninguna perspectiva, puesto que el legislador dejó previsto en el artículo 7 de la Ley de Extinción de Dominio que la acción que se promueve en esa materia no solo reviste la característica de imprescriptible, sino además que es distinta e independiente de la persecución y responsabilidad penal, atribuyéndole así un carácter autónomo en relación a cualesquiera otro proceso de otra materia, incluyéndose el de orden penal. De lo cual se deriva que cualquier asunto penal que pudiera relacionarse con el accionante es independiente de lo que pudiera originarse de un proceso de extinción de dominio, no obstante que los bienes muebles e inmuebles que pudieran estar o ser afectados pertenezcan o estén vinculados directa o indirectamente con la persona sometida a proceso penal, pudiéndose inferir de ello que la garantía constitucional de presunción de inocencia, consagrada en el artículo 14 de la Ley Suprema, está reservada con exclusividad para ser observada en el proceso penal, pues siendo una presunción juris tantum está dirigida a garantizar a la persona sindicada que no podrá sufrir pena o sanción que no tenga fundamento en prueba pertinente, valorada por un tribunal con eficacia suficiente para destruir tal presunción y basar un fallo razonable de responsabilidad. En ese sentido, se advierte además que no existe confrontación alguna entre la parte conducente del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio y el artículo 175 constitucional en tanto no lo violenta o tergiversa. Por lo contrario, se aprecia que la norma atacada de inconstitucional por el accionante es coherente, se adecúa y está en armonía al principio de supremacía legal establecido tanto en la norma precitada como en el artículo 204 de la Carta Magna. Respecto al argumento vertido por el postulante en cuanto a que de aplicarse al caso concreto el contenido del último párrafo del artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio, ello implicaría una incursión en el ámbito de competencia penal que es la única vía por la cual puede tenerse conocimiento de la comisión de actividades ilícitas. Les son aplicables los mismos razonamientos concernientes a la autonomía e independencia de la acción de extinción de dominio, a cuyo respecto la Corte de Constitucionalidad ha indicado que el juicio de extinción de dominio persigue los bienes que provienen de actividades ilícitas o delictivas y no a las personas que los posean, por lo que el fallo que en él se emita es de carácter declarativo y no condenatorio, toda vez que no impone penas ni sanciones debido a que ella resuelve la pérdida del dominio de los bienes a favor del Estado, siendo un procedimiento autónomo e independiente con características y principios propios, distinto a los demás incluidos en el enjuiciamiento penal. En abono a tal razonamiento deviene pertinente mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Extinción de Dominio, el objeto de la misma regular entre otros aspectos la competencia y facultades de las autoridades respectivas para la ejecución de la ley. Esto es que le confiere competencia a la suscrita jueza para el ejercicio de la función jurisdiccional que habrá de realizar en la vía ordinaria. De esa cuenta, en el caso de mérito, no puede aludirse a una invasión de competencia penal, debido a que la apreciación en torno a las actividades ilícitas presentes en las acciones de extinción de dominio no califican conductas penales atribuibles a personas determinadas, como tampoco implica el respectivo pronunciamiento sobre la responsabilidad o no de esas conductas, sino que habrá de analizar la existencia de una actividad ilícita que da sustento a la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio relacionada con bienes que se pretenden extinguir. Ello derivado de que tal proceso es independiente del proceso penal. En ese sentido, la actividad jurisdiccional que en su día realizará la jueza a cargo estará sustentada en los artículos 175, 203 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En cuanto a la denuncia de inconstitucionalidad que el accionante realiza del artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio, bajo el argumento de que presumir que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias provienen de actividades ilícitas implica tergiversación y violenta la Constitución, por cuanto las actividades ilícitas no han sido declaradas aún como tales
en sentencia firme emitida por un tribunal de sentencia penal, que son los únicos competentes para juzgar actos o actividades ilícitas, y que tal presunción haría innecesario el proceso por crearse por su medio la inversión de la carga de la prueba vulnerando el debido proceso. Se estima que, si bien es cierto el artículo 6 de la referida ley especial establece una presunción legal, la misma admite prueba en contrario. De ahí que, por una parte, no se trate de una presunción que releve al Ministerio Público de la obligación de investigar para establecer y fundamentar de forma seria y razonable la concurrencia de una o varias causales de extinción de dominio, tal como lo establecen los artículos 12 y 13 de la misma ley, y por la otra, el que se le permita al interesado o afectado que aporte prueba en contrario respecto de las pretensiones de la Fiscalía. No constituye una inversión de la carga de la prueba en sí misma, sino que es una facultad o derecho que se le otorga a la persona afectada o interesada en los bienes motivo del litigio, por cuyo medio se posibilita que, estando en la mejor posición para acreditar el origen lícito de su patrimonio y bienes, pueda reivindicar el derecho que le asiste sobre los mismos, aportando la prueba que así lo determine. Es decir, que el artículo atacado de inconstitucional deja en evidencia que el proceso de extinción de dominio garantiza el debido proceso y el derecho de defensa, al permitir que la persona que pudiera resultar afectada presente prueba se intervenga en su práctica, acreditando el origen lícito y legítimo de su patrimonio o de los bienes cuya licitud se discuten o su adquisición de buena fe. Por consiguiente, no es objeto de inconstitucionalidad el hecho que la ley de extinción de dominio establezca la presunción de ilicitud ante la falta de pruebas que demuestren el origen lícito de los bienes investigados por su naturaleza distinta a la del proceso penal. En ese orden de ideas, una vez más se advierte que el texto del artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio tantas veces mencionado no confronta a los artículos 12, 14, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Por ende, la acción de inconstitucionalidad en caso concreto promovida como única pretensión debe ser declarada sin lugar por improcedente. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado resolvió sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto como única pretensión planteado por Plantas de Exportación Sociedad Anónima, a través de su administrador único y representante legal Otto Fernando Pérez Molina, en contra del último párrafo del artículo 5 y el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Se condena en costas al interponente del incidente. Asimismo, se le impone multa de 1,000 quetzales al abogado auxiliante, la cual deberá cancelar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que adquiera firmeza este fallo. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo mencionado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del incidente, apelante y requirente de la vista pública, en este caso la entidad Plantas de Exportación Sociedad Anónima, por medio del administrador único y representante legal Otto Fernando Pérez Molina, por medio del mandatario general judicial con representación, abogado Brian Donifán Palacios Herrera, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente, señores magistrados, muy buenos días, señores del Ministerio Público y público en general, y señor secretario general de esta alta corte, todos y cada uno de los que están presentes tengan muy buenos días. Esta representación con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad ante la Honorable Corte de Constitucionalidad hace el siguiente planteamiento. En principio, solicito autorización por parte del honorable señor presidente para dar lectura a algunos párrafos de la ley que son pertinentes dentro de esta inconstitucionalidad por ser, pues, el objeto de la misma. Al lugar puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. La Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8 señala en los primeros párrafos: toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente. Ahí me voy a quedar, señores magistrados. Cuando hablamos entonces de que debe de ser competente, ese es algo fundamental para irnos a lo que establece el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual indica: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente. Y vuelve la palabra competencia. Si eso nosotros nos remitimos a lo que para el efecto establece el artículo 2 del Código Procesal Penal, el cual indica: el no hay un proceso sin el eje, no podrá iniciarse proceso ni tramitarse denuncia o querella sino por actos u omisiones calificadas como delitos o faltas por una ley anterior. Sin ese presupuesto es nulo lo actuado e induce a responsabilidad al tribunal. Nadie, en artículo 4, nadie podrá ser condenado o penado o sometido a medida de seguridad y corrección sino en sentencia firme obtenida por un procedimiento llevado a cabo conforme a las disposiciones de este código. Y el artículo 5 establece que el proceso penal tiene un objeto: la averiguación de un hecho señalado como delito o falta. Esto es nuestro ordenamiento jurídico desglosado desde lo que Hans Kelsen estableció como la pirámide de las leyes, como la superior, que es la Constitución. A pesar de ello, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un tratado firmado y ratificado por Guatemala y que está por encima de la misma Constitución Política de la República de Guatemala, que habla sobre un juzgado, un juez competente, juzgado o tribunal competente. Y de ahí entonces tenemos que establecer que el artículo 5, parte final de la Ley de Extinción de Dominio, y que es, vean, honorables magistrados, que es parte de esta acción de inconstitucionalidad que está regulada y fue formulada, presentada y diligenciada según el artículo 121 de la Ley de Amparo, pero en la sentencia se comete el gravísimo error que se señala que no es una acción de inconstitucionalidad en caso concreto, sino es un incidente de los tramitados en el artículo 123, que es un error fundamental cometido por la señora juez de primera instancia de extinción de dominio, a la cual yo hago ver ante esta corte, y que sería pertinente que esta honorable corte pusiera énfasis en esto, porque vean, no es posible que la Corte de Constitucionalidad, como alto órgano en materia constitucional, simplemente le esté corrigiendo los errores a los tribunales de primer grado y que siga su camino. Para eso nosotros, los abogados litigantes, presentamos las acciones de una manera determinada y fundamentada dentro de la ley para que se resuelvan de la misma manera. Si no se hace de esa manera,
obviamente existe entonces un error garrafal que incide dentro de el normal desenvolvimiento de la misma acción y del mismo proceso de extinción de dominio. Porque vean, no es lo mismo lo que establece el artículo 121 que el 123, porque la acción de inconstitucionalidad a una excepción o incidente tiene sus incidencias posteriores que son fundamentales, que eso obviamente son y deben de ser de un análisis crítico eminentemente jurídico y que en su momento debería de hacer la misma Corte de Constitucionalidad. Pero ahora veamos. El artículo 5, en la parte final de la Ley de Extinción de Dominio, en el decreto 55-2010 del Congreso de la República, establece para investigar sobre las causales de extinción de dominio, ejercer la acción ante los tribunales competentes, vean, competentes, y decidir sobre la demanda. No será necesario el procesamiento penal ni resoluciones definitivas o previas de los jueces que conozcan el caso penal, ni otro requisito que no se encuentre señalado en la presente ley. Eso, si lo concatenamos a lo que establece el artículo 6 para los efectos de la presente ley, se presume, y ahí vamos a algo muy importante, se presume. El artículo 12 de la Constitución no habla de presunción en contra de la persona, del ciudadano. Habla de presunción a favor. Y el artículo 15 de la Constitución establece inclusive en caso de duda, porque eso son presunciones, ¿no? En caso de duda, todo favorece al reo, dice. Eso es estrictamente en materia penal. Ok, correcto. Pero vean lo que dice el artículo 6. Para los efectos de la presente ley se presume, salvo prueba en contrario, que los bienes, dinero, productos, frutos o ganancias que hayan sido adquiridos o negociados en cualquier tiempo y que estén sometidos o puedan estar sometidos a la acción de extinción de dominio, la cual debe estar fundamentada de acuerdo a lo establecido en los artículos 12 y 13 de la presente ley, provienen de actividades ilícitas o delictivas de que se trate. Entonces la pregunta es, ¿y entonces cuáles son esas acciones delictivas? El artículo 2 de la misma ley de extinción de dominio la interpreta y dice: se entenderán por actividades ilícitas o delictivas que darán lugar a la aplicación de la presente ley las acciones u omisiones tipificadas como delitos. Entonces la pregunta acá, honorables magistrados, es la siguiente: ¿puede conocer entonces de delitos el juez de primera instancia de extinción de dominio? Porque si puede conocer, entonces nos tendríamos que remitir a lo que dice el artículo 113 de la ley del organismo judicial. La función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros, tiene prohibido. Ese es el gran problema, honorables magistrados. Es del criterio de este humilde servidor de ustedes que previo a iniciarse una acción de extinción de dominio debe de existir un pronunciamiento por un juez competente, un juez o tribunal competente que pueda conocer de esas actividades ilícitas que son delitos y poder declararlas como tales. Es decir, debe de responsabilizársele penalmente a una persona, según el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, dando el derecho de defensa, dándole el derecho de audiencia, dándole el derecho de defenderse y poniéndole la obligación al Ministerio Público que debe de probar la culpabilidad, porque el Estado de Guatemala debe de probar culpabilidad. La persona no está obligada a probar inocencia. La única diferencia en todo nuestro ordenamiento jurídico, honorables magistrados, es la ley de extinción de dominio. Acá existe la inversión de la carga de la prueba, viola la Constitución, porque la presunción solo es favorable para el ciudadano. El Estado tiene la obligación de probar culpabilidad. Ahora bien, tal y como lo dice la señora juez, es que aquí no se están conociendo de delitos. Pero, ¿y las actividades delictivas qué son? Delitos. Aquí se están conociendo de bienes, señala. Los bienes por sí solos no cometen delitos, son cosas inanimadas.
son producto de actos de los seres humanos, no son productos de hechos naturales, no pertenecen a las ciencias naturales, pertenecen a las ciencias sociales. Los actos de los seres humanos deben de ser valorados, y si son producto de actividades ilícitas o son acciones que infringen la ley penal, se deben de juzgar. Pero la obligación del Ministerio Público, es decir, del Estado a través del Ministerio Público, es probar culpabilidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Guatemala? Y lo dijo el señor fiscal y lo digo yo en mi apelación. Hay casos, han existido casos en Guatemala en donde se extingue el dinero de algunas personas, se ha extinguido, y cuando van al proceso penal se les declaran inocentes. Hay un caso específico de una señora que trajo $10,000 de Estados Unidos, se le extinguió, y cuando lo probó cuando el Ministerio Público no pudo probar que era de procedencia ilícita en un juzgado penal, la declararon inocente. Eso no puede pasar, honorables magistrados. Ahí se violó total y absolutamente el derecho de defensa. Es por esa razón que el artículo 5 y el artículo 6 violan el artículo 12 y el artículo 14 de la Constitución Política de la República de Guatemala. 175 y 204 de la Constitución viola el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el primer párrafo y en el inciso segundo de dicho acuerdo. Eso, honorables magistrados, es fundamental. Acá no se trata de cuestiones políticas, se trata eminentemente de cuestiones eminentemente jurídicas. Es un vox populi en el gremio al que yo pertenezco, y me estoy refiriendo al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que la ley de extinción de dominio es altamente inconstitucional. Lamentablemente nuestro colegio no lo ha hecho valer y no lo ha hecho ver claramente como una entidad que aglutina a todo el gremio de abogados y notarios de Guatemala. Lamentable. Y no es un secreto, señores magistrados, que muchos jueces, magistrados, fiscales son de la misma posición. Es decir, estamos hablando de una ley que en este artículo establece presunciones que son prohibidas, establece juzgamientos de actividades ilícitas para un juez de contenido patrimonial. Dicen y señalan que la ley de extinción de dominio es una ley autónoma, pero en su procedimiento, en el artículo 25, se aplica el Código Procesal Penal. 3 minutos, abogado, para conclusiones, por favor. Gracias, señor presidente. En ese orden de ideas, señores magistrados, con el respeto que ustedes se merecen, invocando que nuestra Constitución es la ley fundamental, la que todos debemos de respetar, amar con todas nuestras fuerzas, es necesario que se respete, y es necesario que este alto órgano, que es el encargado de velar porque no se transgredan las garantías y todos los preceptos que establece la Constitución, observe que en efecto la ley de extinción de dominio no puede señalar que es independiente la acción de extinción de dominio al proceso penal, que son independientes ambos, y que puede iniciarse la acción de extinción de dominio cuando el conocimiento de la acción de extinción de dominio es sobre actividades ilícitas que son del ámbito de otra materia. Si en ese contexto ustedes centralizan su análisis, observarán fácilmente que la inconstitucionalidad en caso concreto es viable. En ese orden de ideas solicito, honorables magistrados, que con el fundamento y razonamientos establecidos se declare con lugar el presente recurso de apelación en contra de la sentencia de fecha 7 de marzo del año 2018 emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio, constituido en Tribunal Constitucional
puesto que la misma no está fundamentada en la ley y que los argumentos vertidos por esta representación son valederos y están fundamentados en nuestra Carta Magna. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Palacios Herrera. La audiencia finaliza con la intervención del Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos, unidad de extinción de dominio, por medio del fiscal especial abogado Juan Francisco Escobar Villanueva, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados, señor secretario. Muy buenos días, abogados que nos acompañan y demás público presente. Esta representación considera idóneo y a la vez oportuno solicitar a los honorables magistrados que la presente apelación sea declarada sin lugar, en virtud de que carece de todo sustento, tanto jurídico como también argumentativo, puesto que hemos escuchado acá una serie de opiniones, simple y sencillamente como realmente fue expuesto por el abogado que auxilia al señor Otto Fernando Pérez Molina en su calidad de administrador único de la entidad Plantas de Exportación Sociedad Anónima. Se ha argumentado acá sobre el Congreso de la República, sobre la manera en que fue emitida la ley de extinción de dominio, pero se ha obviado que la ley de extinción de dominio ha cumplido con todos los requisitos que establece la ley y la misma Constitución para ser una ley vigente y positiva, que actualmente se está aplicando y que es una ley que ha dado resultados al Estado de Guatemala según el objetivo que la misma ley tiene. Así también se ha argumentado sobre la competencia o no del juzgado de extinción de dominio para conocer en materia de extinción de dominio, dado que se argumenta que el artículo 5 de la ley de extinción de dominio, último párrafo, refiere que es autónoma e independiente a la persecución penal y a todo proceso penal, y que esto no puede ser posible en virtud de que las actividades ilícitas que contiene también la misma ley van enfocadas a que los sujetos son los que cometen dichas actividades ilícitas. De esa cuenta es necesario que hagamos un análisis de lo que refiere la ley de extinción de dominio. ¿Cuál es el objeto de la ley de extinción de dominio? El artículo 2 que contiene la ley de extinción de dominio, decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, contempla claramente las actividades ilícitas. Claro, pero también refiere el artículo 1, el objeto de la ley. Refiere que la ley de extinción de dominio es para recuperar aquellos bienes que tienen un origen, una destinación, una mezcla o alguna otra circunstancia ilícita de la cual provinieron y llegaron a manos de los sujetos que están siendo investigados independientemente en el proceso penal. La ley de extinción de dominio persigue bienes, no personas. Es por eso que en nuestro Código Procesal Penal está establecido el procedimiento para poder perseguir a las personas que han cometido los ilícitos. Sin embargo, la ley de extinción de dominio en su misma autonomía nos lleva a perseguir los bienes, el origen, la destinación, la mezcla o cualquier otra circunstancia que motive que estos bienes fueron adquiridos por una actividad ilícita de las contempladas en la ley. Esto es independiente del proceso penal. Será en el proceso penal donde se determine la responsabilidad de la persona, pero no se define el origen que pudo haber tenido esos bienes. Es para ello que la ley de extinción de dominio surgió, para poder determinar esos bienes que han sido originados producto de actividades ilícitas. Hay que tomar en cuenta eso previo a poder argumentar sobre la inconstitucionalidad que pueda tener el último párrafo del artículo 5. Aunado a ello, debemos de concatenar la ley, todos los artículos que están establecidos en nuestra ley de extinción de dominio. Es de hacer ver que la ley de extinción de dominio establece que el juez competente será el de extinción de dominio. La ley le está dando competencia a ese juzgado, le está dando competencia para conocer sobre esos procesos. Y el juez de extinción de dominio o la juez de extinción de dominio no van a definir si la persona es responsable de actividades ilícitas. Ellos van a definir y van a declarar en una sentencia
que los bienes fueron obtenidos a través de actividades ilícitas, que es distinto. Aunado a esto, también debemos de tomar en cuenta que se está argumentando la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio, aduciendo la presunción, y permito en este momento solicitar autorización del señor presidente para dar lectura a la parte conducente de los artículos de la Ley de Extinción de Dominio que voy a referir. Al lugar, puede hacerlo, abogado. Gracias, señor presidente. Podemos observar en el artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio que refiere: para los efectos de la presente ley se presume, salvo prueba en contrario. Esto quiere decir que esa presunción no es absoluta, da margen a que haya una prueba en contrario. Esto abre la puerta también no a que haya una inversión de la carga de la prueba, abre la puerta a que haya una carga dinámica de la prueba. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que está en mejores condiciones de probar la licitud de sus bienes es el interesado, y como tal lo invitan a que también presente prueba, pero no están eximiendo al Ministerio Público de que presente la prueba pertinente que fundamente la acción de extinción de dominio o cualquier otra petición jurídica que haga ante un órgano jurisdiccional. Entonces aquí podemos ver que no hay una presunción absoluta que pueda argumentar que violenta o tergiversa o restringe algún derecho constitucional de los artículos que han sido invocados, como lo son el 12, 14, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Podemos ver que hay la opción de que el interesado pruebe plenamente la licitud de la procedencia de sus bienes. Aunado a ello, podemos ver también en el artículo 9, que nos refiere al debido proceso. Dice: en el ejercicio y trámite de la acción de extinción de dominio se garantiza el debido proceso. O sea, está garantizado el debido proceso, tanto por la Constitución Política de la República de Guatemala como por esta misma ley. Dice: y el derecho de defensa. Nos vuelve a garantizar, apegado a la Constitución, el derecho de defensa correspondiente, permitiendo a la persona que pueda resultar afectada presentar pruebas e intervenir en su práctica, oponerse a las pretensiones que se estén haciendo valer en contra de los bienes conforme a las normas de la presente ley. Podemos ver que la argumentación que ha sido aquí planteada, que incluso se cita el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se está cumpliendo, ya que la misma norma es apegada con todos y cada uno de sus artículos. El artículo 6 no establece una presunción absoluta, y el artículo de 5, último párrafo, también es soportado tomando en cuenta lo que establece el artículo 7 referente a la autonomía de la acción. Dice: la acción de extinción de dominio prevista en la presente ley es imprescriptible, distinta e independiente de la persecución y la responsabilidad penal, porque muchas veces no necesariamente sean las mismas actividades ilícitas por las que está siendo juzgada una persona en el aspecto penal las que abren la puerta a que extinción de dominio pueda hacer una solicitud de que el bien sea extinguido, toda vez que, si bien es cierto, una persona, supongamos, puede estar siendo investigada por un secuestro y está siendo procesada como tal en el ámbito penal, en extinción de dominio se establece que los bienes que adquirió no provienen directamente del secuestro, pero si hubo, por ejemplo, una estafa, una amenaza, etcétera. Otros artículos, otras circunstancias que establecen actividades ilícitas que abren la puerta a extinción de dominio. Entonces no podemos argumentar, como se está haciendo en la presente apelación, que es violatorio de los artículos constitucionales que han sido citados. Aunado a ellos, debemos de tener presente, honorables magistrados, que es necesario que veamos también lo que establecen para el efecto los artículos 13 y 16 de la Ley de Extinción de Dominio, puesto que dice, el artículo 13, la acción de extinción de dominio se iniciará y ejercerá de oficio por el fiscal general o el agente fiscal designado, cuando estime que la investigación proporciona fundamento serio y razonable sobre la concurrencia de una o más de las causales contenidas en el artículo 4 de la Ley de Extinción de Dominio. O sea, no nos vamos por una presunción.
¿ya? El Estado de Guatemala, a través del Ministerio Público, presenta una acción de extinción de dominio basado en lo que establece la ley de extinción de dominio y en las pruebas que puede aportar para sustentar, que en un momento dado son medios de convicción que serán aprobados por el órgano jurisdiccional al cual se le pida la procedencia de la extinción de dominio. Podemos ver que no existe ninguna violación, no se está restringiendo ni tergiversando ninguno de los artículos citados en cuanto a la Constitución Política de la República de Guatemala. También podemos tomar en cuenta que ese criterio ha sido compartido, dado lo que se argumenta de que el Colegio de Abogados, los demás gremios, miembros del gremio, podemos considerar que existe una inconstitucionalidad. Y no se habló solo de los artículos que contempla el caso en concreto, sino que se está hablando de toda la ley. Entonces debemos de contemplar de que se han presentado las acciones de inconstitucionalidad pertinentes a ese aspecto. Y esta honorable Corte de Constitucionalidad ha resuelto que la ley de extinción de dominio en los distintos artículos que han sido afectados cumple con todos los requisitos y no tergiversa ni violenta la Constitución Política de la República de Guatemala. Para el efecto voy a citar algunas de las sentencias que podemos tomar en cuenta para ese aspecto. Tenemos, por ejemplo, ya en el expediente 1086 del 2013, de fecha, las sentencias de fecha 3 de julio del 2003, en la cual también ya se pretendió la inconstitucionalidad del artículo 6 de la Ley de Extinción de Dominio y fue declarado sin lugar por esta honorable Corte de Constitucionalidad. Así también podemos mencionar el expediente 4809-2011 de sentencia 1 de agosto del 2013, donde también se ha resuelto de la misma manera. Y el expediente 3045-2009 de fecha 15 de octubre del 2009, los cuales resuelven en sentido favorable a la ley de extinción de dominio, en los cuales se ha atacado específicamente el artículo 6 de la ley de extinción de dominio, donde se ha aprobado que el mismo no tergiversa, ni violenta, ni restringe ninguno de los artículos establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala y que han sido invocados en la presente apelación. De esa cuenta, honorables magistrados, el Ministerio Público considera oportuno reiterar nuestra petición de que la presente apelación sea declarada sin lugar y se tenga por firme la sentencia que ha sido dictada por el tribunal en cuestión de fecha 7 de marzo del 2018. Únicamente, señores magistrados. Gracias. Muchas gracias, abogado Escobar Villanueva. Se clausura la presente audiencia. Buen día.